La historia de esta obra empieza realmente en 1773, cuando Carlos III encargó varias series de tapices con asuntos de casa para decorar las nuevas habitaciones en el Real Sitio del Escorial. La decoración fue dirigida por el arquitecto Francisco Sabatini. La dirección artística de este conjunto de tapices estaba asignada a Mariano Salvador Maella y a Francisco Vallejo, bajo los cuales trabajaron pintores como José del Castillo, Matías Telles, Ginés de Aguirre y Ramón Vallejo. Este último, naturalmente, trabajó bajo la supervisión de su hermano Francisco y estaba encargado de un conjunto de 14 cartones para tapices con asuntos de casa destinados a la decoración del comedor de los príncipes en el Escorial. Ramón Vallejo ha empezado a pintar en 1774 y hasta marzo del año siguiente ha entregado ya 5 cartones. Se había reconocido la necesidad de encargar a otro pintor que ayudara a adelantar este proyecto y que terminara sobre todo estos 14 cartones, ¿no? Y seguramente a recomendación de Francisco Vallejo se ha llamado a Goya. Estaba en este momento en Zaragoza terminando los frescos del Aula Dei. Goya aceptó la oferta, vino a Madrid y se incorporó en enero de 1775. Entonces pintaba los 9 cartones restantes y los entregó en 2 partes en mayo y octubre de 1775, acompañando estas entregas con sus facturas firmadas y con descripciones exactas de cada una de las composiciones. Vamos al siglo XIX. Los cartones de tapices guardados en la Real Fábrica de Tapices se trasladaron a los sótanos del Palacio Real. Pues existen 3 inventarios contemporáneos redactados por la Real Fábrica de Tapices en los que se registran este conjunto de los 14 cartones con asuntos de casa. Lo interesante es que en estos 3 inventarios casi ha desaparecido el nombre de Goya. El primero, de 1780, el conjunto figura bajo el nombre de Francisco Vallejo, como ha dirigido el proyecto. En el segundo, de 1782, el conjunto se declara como pintado enteramente por Ramón Vallejo. Sin embargo, en el tercero, que es de 1786, aquí estos cartones se declaran como pintados tanto por Goya como de Ramón Vallejo, pero sin especificar cuáles de las obras fueron pintadas realmente por Goya o por Ramón Vallejo. Entonces, Gregorio Posada Villamil, que conocía precisamente estos 3 inventarios y ha rechazado tajantemente la idea de una posible colaboración entre los dos, ha atribuido finalmente el conjunto entero a Ramón Vallejo. En este catálogo lo dice con toda claridad. Fue publicado en 1870. En el mismo año, los cartones de tapices ingresaron al Museo del Prado. El cartón del cazador cargándose escopeta ingresó al Museo del Prado como una obra de Ramón Vallejo. Después de la intervención que se ha realizado en 1933 con motivo del depósito del cuadro para el Ministerio de Educación, se ha rectificado la autoría gracias al descubrimiento de las facturas de Goya y de los recibos de las obras por la Real Fábrica de Tapices por Valentín Sanbricio en 1946. Es un minucioso estudio sobre todos los cartones de Goya, sobre sus bocetos al óleo, incluso sobre los dibujos preparatorios que se conocía en este momento, incluso de todos los tapices que se ha elegido de cada uno de los cartones. Finalmente, el cuadro regresó al Museo del Prado en 1989 como obra de Goya, por supuesto, junto con el pescador de caña, y gracias a la restauración reciente, la obra ha recuperado también su integridad física. Se ha separado los 2 lienzos y se ha colocado el perro a su sitio. Entonces
no se ha perdido ni un centímetro de este cuadro y está completamente integrado ahora.